Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros en este Congreso Internacional Online y Movie, en la que la prevención, la rehabilitación y el entrenamiento se dan la mano. Mi nombre es Iñaki Domínguez y os presento mi ponencia sobre entrenamiento funcional. Soy fisioterapeuta, osteópata, dietista nutricionista y preparador físico. Y bueno, el deporte ha formado parte de mi vida desde bien pequeño a nivel profesional y a nivel personal en lo deportivo. Siempre he estado relacionado con el deporte de alto rendimiento y con el deporte también salud. Los últimos 5 años dedicado a deportes de alta intensidad como la halterofilia, el CrossFit principalmente, y el propio cross-training como profesor de esa actividad. Llevamos muchos años diciendo que estamos en la era del entrenamiento funcional. En realidad no se ha inventado nada nuevo, pero sí que tenemos otra manera de ver qué es el entrenamiento funcional. El problema es que en muchas ocasiones se dice a la ligera o a cualquier cosa se le llama entrenamiento funcional, y es bueno asentar las bases, recordar que debe ser un correcto entrenamiento funcional. Así pues, vamos a intentar desglosar o dilucidar qué es un correcto entrenamiento funcional. A lo largo de la ponencia vamos a tratar de definir precisamente eso, qué es el entrenamiento funcional. Veremos las características como tal y veremos si los entrenamientos que pautamos y que vemos habitualmente como denominados entrenamientos funcionales lo son o no lo son. Analizaremos los movimientos que forman parte del entrenamiento funcional. Veremos los puntos clave en cuanto a la ejecución de esos movimientos, los puntos clave en cuanto a los errores de ejecución, algo súper importante para poder ser eficientes, no lesionarnos o no prescribir ejercicio funcional lesivo, es de suma importancia. Y concluiremos con unos mensajes para casa para tener en cuenta el resumen de todo esto. Bueno, lo que os venía diciendo, estamos en un momento muy interesante porque el campo de la actividad física es muy abierto. Se dan la mano actividades wellness con actividades de alta intensidad y se ha hecho accesible la alta intensidad a todos los públicos. Eso ha llevado, es un arma de doble filo, hace que los beneficios de la actividad física de alta intensidad estén al alcance de cualquiera: mejora de la composición corporal, mejora de la capacidad fitness, de la eficiencia y en realidad de la funcionalidad de los sujetos. Pero ello lleva también a que los problemas de los ejercicios y del trabajo de alta intensidad pues estén más a la orden del día. En ese sentido, muchos de los fisioterapeutas pues estamos encantados de que la gente se sobrecargue, se sobreentrene y de que haya muchos preparadores físicos o instructores o coaches poco preparados, que están haciendo su labor un poco deficiente y hace que muchas personas tengan problemas. Entonces nos llegan a consulta muy a menudo pues sujetos con sobrecargas por mala prescripción o mala praxis en la práctica del ejercicio físico. Cross-training, crossfit, entrenamiento funcional, todo ello es trabajo de alta intensidad constantemente variado. Pero no vale cualquier cosa o no todo vale. Imágenes como la que veis aquí, en la que parece que poner súper inestabilidad, combinando diferentes elementos, muchísima propiocepción y encima con carga es más funcional. Y no es del todo así, no es del todo así. Vamos a ver qué es entonces eso del entrenamiento funcional. En realidad el entrenamiento funcional es aquel entrenamiento que te adapta a ti como sujeto, como individuo, para desenvolverte mejor y de modo más eficiente
en el mundo que te rodea, a lo que yo añado, y el universo que tú creas, el mundo que tú creas. Porque una cosa es el mundo que nos rodea y otra cosa es ese mundo que nos rodea, cómo interactúas tú con él o incluso qué creas tú alrededor de ese mundo. Dos individuos pueden estar en el mismo mundo que les rodea, y más ahora en esta sociedad más bien sedentaria, pero uno de ellos toma la opción de ser activo, de realizar actividad física intensa, de ser muy proactivo con muchísimas cosas, y el otro igual no, igual es mucho más sedentario. Es decir, que dentro del mismo mundo podemos crear submundos, crear nuestro propio universo. ¿Bien? ¿Qué sucede? Pues que hay diferentes individuos con diferentes necesidades. Por lo tanto, habrá tantos entrenamientos funcionales como individuos. Esa es un poco la idea. Os pongo aquí estas dos imágenes. En muchos de los cursos que he impartido las suelo contemplar, ¿no? Y las suelo poner. Tenemos aquí a una persona que realiza una actividad profesional, puede ser una labor administrativa, en la que esta persona, por esa labor administrativa, va a tener una serie de zonas de sobreuso, elementos, sobrecargas musculares en la musculatura cervical, trapecios, una disposición o predisposición a la antepulsión de cabeza, problemas a veces con el sobreuso de la mano a la hora de pulsar el teclado y muchas horas de sedestación. El entrenamiento funcional para esta persona tiene que cubrir dos objetivos. Uno, que le habilite a funcionar mejor en su ámbito profesional, pero que complemente lo que su ámbito profesional evidentemente no le da. Y sería una capacitación de fuerza, de resistencia cardiovascular, de movimiento, tratar de compensar lo que no hace en su labor, en su día a día. No es lo mismo la labor de esta persona que alguien que trabaja en el campo o que trabaja con algo mucho más activo. Son necesidades muy diferentes. En la otra imagen os pongo a este tenista que conoceréis muchos, caracterizado por tener una gran capacidad física. Ya vemos un poco la prestación física que desempeña, ¿no? este atleta, este deportista. El entrenamiento funcional para un sujeto como Rafa es aquel que le permita desarrollar su función, mantener la alta intensidad y concentración durante partidos bastante largos, competiciones a lo largo de varios días, durante varias semanas y durante varios meses. Y precisamente habrá también ciertas zonas de sobreuso, su lado dominante, el brazo dominante, en base al número de gestos específicos que realice. Por lo tanto, es muy diferente el entrenamiento funcional que tiene que desarrollar un atleta, un deportista como Rafa Nadal, de una persona que trabaja en una administración. Así que importante este matiz de trabajar de manera adaptada a cada sujeto y a cada universo. Este esquema que marca la Federación Italiana de Fitness, con la cual en varias formaciones he estado muy relacionado, y si está por ahí alguno de mis alumnos, que espero que se sepa esto de memoria, lo insistíamos e incidíamos en todos los cursos de formación. Uno de los ponentes que forma parte de este congreso, el gran Julio Díguez, ha sido uno de los mentores y de los creadores de esta obra, ¿no? El saber y el analizar qué es el entrenamiento funcional. Y de esto ya hablábamos hace más de una década, pero hay veces que se nos olvida y tenemos que repasar todos estos pilares, que os los remarco aquí porque me parecen muy interesantes, no pasan de moda, ¿no? Un entrenamiento funcional que se precie es aquel que entrena las capacidades motrices, las básicas, aquellas que tienen que ver con la resistencia, con la fuerza y con la velocidad principalmente. Serían aquellas que el ser humano ancestral utilizaba en la huida, y son básicamente estas capacidades motrices.
Así pues, aquí tenemos uno de los pilares importantes del entrenamiento funcional. La otra es la diferenciación entre la función tónica y función fásica. 2/3 partes de nuestra musculatura es tónica o se comportan como tónica, y a nivel fásico pues hablamos de 1/3 normalmente. ¿Esto qué significa? Que tenemos que atender con especial importancia a la función tónica, a la estabilización, a lo isométrico, a la postura. Y la parte fásica, por supuesto, que es muy importante, es la que nos va a prestar también el propio movimiento, lógicamente, pero sin perder este punto de lo tónico, estático. De ahí se deriva el siguiente principio, el principio de diferenciar entre el entrenamiento de estabilización y potenciación, o lo que es lo mismo, cuando potencio, estabilizo. Cuando realizo una acción dinámica, tengo que tener en cuenta la postura, tengo que tener en cuenta el gesto y la técnica, evidentemente. Todo esto es llevado a cabo si realizamos un correcto entrenamiento de los músculos de la estabilización axial, de los músculos que tienen que ver con la columna vertebral, todo lo que tiene que ver con core training, con la parte central de nuestro organismo. Con lo que un entrenamiento funcional que se precie tiene que tener una parte interesante de trabajo específico central de la estabilización axial. Otro dogma importante es el entrenamiento equilibrado de fuerza, de flexibilidad y de postura. 3 patas de un taburete que tiene que estar muy equilibrado. Si trabajamos la fuerza sin tener en cuenta las otras dos, como vemos a veces en programas extremos de fuerza, algunos gestos de modalidades deportivas, en la que, por ejemplo, están haciendo un press de banca con una extensión completa de espalda, es un trabajo de fuerza, pero sin tener en cuenta la postura. Es una postura solo para rendimiento, pero no es una postura funcional, aplicable para el resto vamos a decir, del día a día. Hay que hacer un matiz, y es que deporte de alta intensidad o vamos a decir que actividad deportiva de rendimiento no es igual a salud, y eso es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo pasaría en el otro extremo. Vamos a pensar en alguien que trabaja la movilidad en extremo, como algunas disciplinas en parte de la danza o gimnásticas, y trabajan la flexibilidad sin tener en cuenta también la fuerza. Podemos llegar a conseguir articulaciones excesivamente laxas, y por eso es muy importante mantener un buen equilibrio entre entre estas dos cualidades. Y la tercera es la postura, que tiene que hilar en cada una de ellas. Fuerza con postura, flexibilidad con postura. Es decir, trabajar este tridente: fuerza, flexibilidad y postura. Otro de los principios importantes sería atender al axioma de Vibor, que viene a decir que el cerebro no entiende de la acción aislada de un movimiento, no entiende del trabajo específico de bíceps, del deltoides, entiende del movimiento. Empuja, tira, salta, desplaza, corre, lanza, trepa. Es decir, nuestro cerebro piensa en movimiento, con lo que así tenemos que crear dinámicas de ejercicio con movimiento, no solo de la acción aislada del movimiento. La acción aislada nos puede venir muy bien para objetivos específicos, para trabajar un grupo específico aislado, y por supuesto si queremos una mejora incluso estética en un área determinada. Pero en relación al entrenamiento funcional es muy importante atender a la globalidad del movimiento. Y esto viene enlazado con este último dogma, este último principio, que habla del entrenamiento diagonal o triaxial. Nuestro cuerpo escasas veces funciona en un eje específico de movimiento. Casi todos los movimientos son tridimensionales, y más las acciones también deportivas. Un lanzamiento, un chut a un balón, es una acción en los 3 planos de movimiento, en los 3 ejes. Así que
muy importante atender a estos principios. Si un entrenamiento o la prescripción de un entrenamiento de actividad física cumple estos requisitos, vamos por el buen camino de correlación con lo funcional. Michael Boyle, que es una eminencia en el entrenamiento de fuerza, la readaptación, viene a decirnos esto, ¿no? Que el aumento de fuerza, velocidad y potencia conlleva a una menor incidencia de lesiones y a un mayor rendimiento. Esto que a priori parece ser exclusivo del deporte es muy interesante también en casos de tercera edad, de personas avanzadas, de fragilidad. El problema que nos encontramos con personas con fragilidad es que pierden potencia, pierden fuerza, pierden velocidad, y ante ese hecho llega la fragilidad, llega la caída, incluso o otro tipo de problemas, dificultades para incorporarse. Con lo que este principio de fuerza, velocidad y potencia que define Michael Boyle como base del entrenamiento funcional es algo importante e interesante para todas las, vamos a decir, todas las franjas de edad, todas las condiciones. Estas son las características como tal del entrenamiento funcional que nos define Michael Boyle y también nos puede aproximar a la idea de qué es un correcto entrenamiento funcional. Una, intentar utilizar de manera correcta el propio peso corporal, acciones y actividades que empeñen la utilización del propio peso corporal. Sentadillas, push-ups o flexiones, trabajos de mantenimiento estático de nuestro peso corporal, desplazamientos, saltos, actos de trepa, intentar utilizar correctamente el propio peso corporal. Lo gimnástico nos llevaría a este tipo de característica. La otra, la incorporación de equilibrio y ejercicios propioceptivos unilaterales. Tratar de manejarnos con la unilateralidad, porque muchas de las acciones deportivas y del día a día son unilaterales. La manera de golpear una raqueta, de chutar a un balón, de saltar un riachuelo, todo ello es unilateral, con lo que es muy importante para dotar a nuestro organismo de una alta capacitación funcional realizar actividades de este tipo, unipodales, unimanuales, unilaterales. Importancia también de los ejercicios de squat o sentadillas, lunge o zancadas, empujes y tracciones. Y la otra, entrenar movimientos no músculos, de la misma manera que veíamos en la definición anterior. Dicho esto, vamos a desglosar los movimientos del entrenamiento funcional. El primer bloque hablamos de los movimientos de empuje y de tracción, lo que denominamos press and pull. En este vídeo que veis aquí interpretamos las acciones de press, sería un empuje vertical, push press, en el que con una pequeña flexión de piernas lanzamos el movimiento hacia arriba, o push jerk, en el que lanzando el peso entramos debajo y luego nos incorporamos. Son variantes de acciones de empuje vertical, desplazar un peso hacia arriba en vertical. Otra acción puede ser el propio jerk, split jerk o jerk. Otra acción de empuje o combinada sería la alzada de peso tipo snatch. También es una acción que podemos denominar de empuje, lanzar un peso hacia arriba. En el ejemplo estamos viéndolo con barra, pero se podría hacer de manera unilateral con una kettle, una dumbbell, etc. Las acciones de press horizontales serían el bench press o press de banca,
o el propio push-up o flexiones dentro de sus variantes. Ya tenemos entonces uno de los bloques, las acciones de empuje. Una que no os enseño vídeo, pero también es importante, es la acción de sled push, el empujar un trineo. Por lo tanto, este es el primer bloque de ejercicios que podemos encontrar en el entrenamiento funcional. Acciones de empuje. Movimientos de tracción, pull. Aquí vemos algunos de ellos. El pull up o dominada, invirtiendo las manos, el chin up. Como variante podemos encontrar el muscle up, variantes de dominadas como las que acontecen con movimiento tipo butterfly que se ve en disciplinas como el propio CrossFit. Elementos de tracción con barra como puede ser el remo barra, elementos como el pull, una variante del sumo dead high pull, un tirón arriba, todo lo que sea tirar de delante a atrás, de arriba a abajo o de abajo a arriba, son acciones de pull. Peso muerto, deadlift, con piernas semiflexionadas o con piernas más flexionadas. Bueno, pues todo ello son acciones funcionales de tracción. El sled pull es otro ejercicio característico, se trataría de tirar de un arrastre, y el rope climb, que sería subida a la cuerda, que es un gran ejercicio, pero no tenía espacio aquí para poder enseñároslo. Seguimos viendo ejercicios implicados en el entrenamiento funcional. Los movimientos de squat, todo lo que tiene que ver con la flexión de pierna, el squatting. Sentadillas delanteras, frontales, sentadilla back squat con la carga detrás. Bueno, la sentadilla libre también, desde luego, los lunges normales, libres, con carga, en posición front rack, en posición overhead. Hay diferentes variantes en función a cómo tengamos la carga. La sentadilla búlgara, un ejercicio excelente monopodal, y luego tendríamos el clean o cargada, squat clean, etc. ¿Vemos algún ejemplo? Esta es la sentadilla frontal, front squat. Este es un ejemplo de lunges en posición de front rack. Este es un ejemplo de back squat, sentadilla con el agarre en la barra colocada en la parte posterior. Y esta es una variante de sentadilla overhead squat, en el que la barra queda por encima de la cabeza, un ejercicio más exigente para el control y la coordinación core. Aquí tenemos un ejemplo de una cargada, un squat clean. Seguimos viendo. Otro de los modelos de trabajo son los cambios de nivel. Up and down, subida o bajada. Tendríamos el step up, que es subir a cajón, el box jump, que sería saltar a un cajón, step over, que sería pasar por el lado del cajón, y otros ejercicios pliométricos que nos hagan saltar o cambiar de nivel. Bueno, un ejemplo podría ser este, ¿vale? Step up, subida a una altura. Step over, paso por encima de. Y un ejemplo ahora tendríamos con los saltos. Jump, box, jump.
La última fase de ejercicios que nos encontramos dentro del entrenamiento funcional serían los desplazamientos, el movernos, ya sea a través de carreras de habilidad en la ladder, que es la escala de habilidad, con ejercicios de coordinación muy interesantes. Los desplazamientos que hacemos con el sled, ya sea tiro de trineo o arrastre de trineo, puede ser caminando o puede ser corriendo tipo sprint, otras carreras de habilidad y saltos con desplazamiento. Esto sería todo el bloque de movimientos que nos podemos encontrar o que podemos utilizar en el entrenamiento funcional. Empuje, tracción, elementos de squat, cambios de nivel, subir, bajar y desplazamientos. Los puntos claves de ejecución. Ante cualquier ejercicio que nos encontremos, de todas las familias que hemos visto anteriormente, tenemos que atender a unos principios. Dicho también de otra manera, si yo veo un ejercicio en internet a un instagramer o a un profesional, que no sé si el profesional es instagramer o al revés, hay instagramers que son muy profesionales y otros no tanto. Tengo que atender a varios principios para saber si está correctamente ejecutado. Uno de ellos es el respeto al principio joint by joint, articulación por articulación. Analizar articulación por articulación la ejecución de ese ejercicio. Si están estables los puntos que tienen que estar estables en ese gesto y móviles los que tienen que estar móviles o no. A partir de ahí atenderíamos a si el ejercicio es correcto y respeta estos puntos clave. Otro de ello es el rango de movimiento. Intentaremos normalmente realizar el máximo rango de movimiento, realizar los ejercicios en todo el ROM, salvo excepciones en base a la movilidad de los sujetos y o el tipo de ejercicio que hagamos. Es necesario adaptar algunos ejercicios que nos llevan a un extremo en el movimiento, en el gesto específico del movimiento. Otro de los puntos clave es atender al movimiento global. Lo hemos visto antes, no pensar solo en la acción aislada del movimiento, sino atender al movimiento global, a cómo se desarrolla la ejecución y cómo tiene todo un sentido, cómo tiene correlación la posición de la cabeza, la posición de la cintura escapular, del raquis en el plano sagital, de la pelvis, atendiendo a cada uno de los movimientos. No podemos realizar un movimiento pensando en un área sin tener en cuenta la postura o sin tener en cuenta otra de las zonas corporales. Muy importante que al entrenar los movimientos tengamos control motor previo a la velocidad, carga y o potencia. Este es uno de los errores que más a menudo me encuentro en centros de cross-training o de CrossFit, centros que entrenan alta intensidad. En cierto sentido es por la propia prisa de los usuarios, de los deportistas en querer mover carga, en querer hacer tiempo en la competitividad. Y aquí es muy importante la labor del entrenador, el coach, para frenar al sujeto, para esperar a la adaptación, hasta que no estén adaptados, hasta que no tengan control motor, hasta que la técnica no sea correcta, no tratar de aumentar la velocidad, la carga o la potencia. En este sentido, por ejemplo, escuelas históricas de weightlifting, de halterofilia, hacen las cosas muy bien. A los levantadores no se les deja aumentar carga hasta que no tienen la técnica bien cogida. El ejemplo es el trabajo que hacen con niños. Desde muy pequeños trabajan el gesto específico a mucha velocidad, sin nada de carga. Realizan un gran trabajo de control motor, desglosando el movimiento en todas las fases posibles, y cuando se tiene el movimiento bien adquirido, empieza a trabajarse con carga. Lejos de
estos centros que os digo que a veces, algunos de ellos, en otros se trabaja perfectamente, pero en algunos se busca rápidamente el mover peso. Aquí también tiene mucho peso las redes sociales, el querer hacer marcas personales, y el usuario se deja llevar por esa pasión de querer rápidamente mostrar a sus congéneres lo que hace, cuánto mueve, y obviamos esto. Entonces aquí viene el riesgo, y aparte del riesgo, el estancamiento. Habrá un momento en el que quizás no mejore porque no tenemos el control suficiente, motor suficientemente adquirido. Y es muy importante atender a progresión, a tener propuestas de progresión y de regresión de ejercicios. Una progresión en la sentadilla sería manejar primero la sentadilla libre, luego, por ejemplo, utilizar la Gloved Squat, que es una sentadilla con peso aquí. Después podemos hacer una sentadilla delantera o sentadilla trasera. Después una sentadilla overhead. Eso es una progresión de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que puedo ir evolucionando, pero si tengo algún problema, puedo regresar al punto de partida. Es muy importante tener esta visión en muchos de los ejercicios funcionales. Bien, entonces, recapitulando, estamos analizando qué es el entrenamiento funcional, ya estamos viendo los puntos clave y qué características tiene el entrenamiento funcional. Hemos visto qué movimientos forman parte de lo que puede ser un entrenamiento funcional, y atendemos a los puntos clave de ejecución. Hacemos un pequeño paréntesis en relación a este principio de joint by joint. Vamos a ver unas imágenes. En estas imágenes os marco zona importante de estabilidad o articulación, que debe tener una buena estabilidad en este gesto específico, y aquella que tiene o debe tener un buen movimiento. Dicho de otra manera, si nos falta estabilidad, peligrará la correcta ejecución, y si también nos falta movilidad, peligra la correcta ejecución. Aquí tenéis en la imagen de la izquierda a un gran levantador, Tian Tao, es un gran levantador olímpico chino. Está realizando un gesto olímpico, y aquí tendríamos los puntos de estabilidad del antepié, estabilidad en caderas, todo el core, cara anterior, media, etc. Estabilidad en la articulación del codo y estabilidad en el agarre. Puntos importantes de movilidad: tobillo, rodilla, hombro y muñeca. Si cualquiera de estos puntos tiene una hipomovilidad, va a tener problemas en hacer este gesto. O bien, si le faltara dorsiflexión, tendría problemas para generar una bajada importante en conjunto de la pierna y la antepierna. Si tuviera problemas de movilidad de rodilla o restricción en la musculatura aproximadora, tendería a llevar las rodillas hacia adentro, y eso le repercutiría negativamente en la estabilidad. Si no tendría la movilidad suficiente de hombro, tendría problemas para colocar esta barrada en atrás, y de la misma manera, si no tuviese la movilidad adecuada de muñeca, no sujetaría este peso enorme en esta posición. Así pues, analizando articulación a articulación, en un gesto tan complejo como este, demuestra que tiene que haber un gran equilibrio entre la estabilidad y la movilidad en un plano multiarticular. Evidentemente, pasando a un plano un poquito diferente, si yo tengo una barra apoyada en la espalda, en otro plano, jugaríamos solo con parte de la cadena. Estabilidad en el antepié, movilidad suficiente en el tobillo. Si no tuviésemos la movilidad suficiente, esta pierna no llegaría a este ángulo de flexión y me repercutiría en el resto para la correcta ejecución de un gesto, como puede ser una sentadilla. Otro ejemplo sería este, en un gesto de tracción. Para realizar correctamente una acción de pull como esta,
deberíamos tener una correcta estabilidad en el raquis, estabilidad en la articulación cleinumeral en conjunto y la articulación homoseratotorácica, todo lo que es la articulación escapular, una buena movilidad en el raquis cervical, también en el hombro, y una combinación interesante de movilidad en el codo y estabilidad en la zona central de la muñeca. Es decir, analizando toda la cadena y atendiendo un poco a estos puntos clave de ejecución. ¿Qué va a suceder ante los errores de ejecución? Que va a haber problemas en muchos de estos puntos, o por hipomovilidad o por falta de estabilidad. Los errores de ejecución, así pues, pueden ser derivados por problemas de movilidad, como hemos comentado, ya sea por exceso de movilidad o por falta de movilidad. La mayoría suelen venir por falta, más bien. Pero es cierto que un exceso de movilidad, si no tiene la fuerza suficiente, también nos puede acarrear problemas en gestos comprometidos o de carga. Puede haber, como os decía, también problemas de estabilidad, por problemas de fuerza estática, sobre todo cuando hay una escasa fuerza estática. En el ejemplo que veíamos antes, puede claudicar la espalda, puede claudicar la pelvis, puede llevarnos las rodillas hacia adentro, puede haber un problema importante por escasa estabilidad. Podemos tener errores de control de movimiento, errores de coordinación, sobre todo en gestos combinados como los olímpicos, puede haber gestos de control de movimiento, o el simple hecho de saltar a un cajón de manera descoordinada nos puede dar un traspiés importante y llevarnos un golpe en la espinilla, que quien no se ha llevado alguno, sobre todo con este otro principio. Errores por fatiga acumulada. Cuando tenemos fatiga acumulada, podemos tener sujetos que ejecuten muy bien los ejercicios, técnicamente los hagan de forma correcta cuando van separados, pero en el momento que acumulamos fatiga, mucha atención, porque puede jugar una mala pasada en la ejecución y poner en peligro la integridad de la persona. Y aparte de leerlos por separado, decir que la suma de errores nos puede llevar a la tormenta perfecta, es decir, una escasa movilidad, con una escasa estabilidad, con un escaso control de movimiento y encima fatiga, tenemos la tormenta perfecta para tener un gran error de ejecución. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de una sentadilla decente, correctamente ejecutada. Aquí veis una sentadilla compensada de forma exagerada si no hay movilidad de tobillo. Tiene que compensar con más flexión de tronco. Y ahora imaginaos un acortamiento importante de la musculatura isquiosural, una zona, vamos a decir, vasculación pélvica. Es otro gesto característico de escasa movilidad. Otro, por ejemplo, muy característico en las acciones de press. Esto es un press correcto, con una extensión completa de brazos. Eso es un jerk también correcto, con una completa extensión. Y aquí tenéis un ejemplo de falta de movilidad. Esto suele pasar cuando tenemos falta de movilidad, numeral, etc. Ahora vamos a verlo con otra modalidad de movimiento, como podría ser un overhead. Ya veíamos que implicaba una cadena muy completa de articulaciones. Y bueno, aquí estamos exagerando una mala ejecución. Es bastante característico ver cómo personas no pueden realizar ese ejercicio porque les falta movilidad en los hombros y porque les falta estabilidad en la zona central. A mayor cadenas implicadas, a mayores articulaciones o conjunto de articulaciones, mayor riesgo de mala ejecución. Otro ejemplo del rango de movimiento, en este caso podría ser esto, las clásicas flexiones que a veces las vemos realizar en un rango muy pequeño. Eso podría ser de rango de movimiento, un error en rango de movimiento. Este podría ser el otro. Aquí estamos viendo un ejercicio que se llama thruster. Está correctamente ejecutado y ahora, en teoría,
Esto sería el típico sin realizar un gran rango de movimiento, sin extender los brazos porque no le dan o sin hacer una flexión completa. Otra cosa es una adaptación, alguien que tenga un problema y tengamos que adaptarle al ejercicio y no rompa el paralelo en una flexión de este tipo. Otro ejemplo de los errores podría ser un error de coordinación, a ver si lo interpreta bien el atleta. Bueno, este es un clean and jerk. Y mal coordinado, esto se ve mucho en noveles, en un gesto tan específico, el cargar y volear la barra y luego descoordinar el gesto del empuje, por ejemplo. Podría ser una acción de error de coordinación del gesto. Otro podría ser en una arrancada colgante como esta, por ejemplo, el descoordinar el gesto, el no coordinar la subida con la bajada. Primero sube la barra y luego baja el cuerpo, por ejemplo. Podría ser una opción. Un error característico de fatiga acumulada podría ser esto. Un burpee bastante bien ejecutado y burpee en el que ya por fatiga arqueamos el cuerpo, la caída es descontrolada con un golpe, tiene sus riesgos, desde luego. Aquí os ponía para ilustrar un modelo extremo en el que evidentemente cuando se está desarrollando un trabajo a altísima intensidad, como el que estáis viendo a continuación, que es un deadlift, un peso muerto bastante pesado, pasar de aquí a realizar otra acción como podría ser un salto o otra labor de coordinación con la fatiga que va a acumular en este caso, tenemos un gran riesgo a la hora de recalibrar la coordinación. Y este es un ejemplo de riesgo, de error, por fatiga acumulada, que en estos casos es bastante claro, evidentemente. Ya decíamos antes que competición o deporte de alto rendimiento no es salud. Y bueno, pues aquí tenemos un poco el tema de recalibrar. Aquí se está en fatiga y te la juegas cuando puedes saltar en bastante fatiga. Para eso se entrena, pero normalmente hay que tener bastante cuidado. Bueno, pues hasta aquí esto del entrenamiento funcional. Hacemos un pequeño resumen antes de analizar algunas de las cuestiones que podáis realizar. Vivimos en un momento en el que tenemos grandes opciones de encontrar entrenamientos funcionales, profesionales y no tan profesionales que nos indican entrenamientos a hacer, a veces de manera totalmente gratuita, a través de redes sociales, por mediación de otros. Pero es muy importante que vayamos siendo críticos con qué es el entrenamiento funcional y qué son ejercicios funcionales o no funcionales. El entrenamiento funcional es un entrenamiento variado, constantemente variado, de variable intensidad y, como decíamos anteriormente, adaptado a cada sujeto. Esto es importante, adaptado a cada persona. Y hay universos diferentes y personas muy variadas. Hay que atender a todos los principios que hemos comentado en la fase inicial de la ponencia. Si respetamos esos principios que hemos visto, el entrenamiento puede ser muy eficiente y muy seguro, que es lo importante, atendiendo a los movimientos versus los músculos, atender a el gesto antes que específicamente a un área de trabajo. Los ejercicios. Primero, control motor. Cuando tengamos control motor, pasamos a trabajar velocidad, potencia, carga, etc. Pero lo primero, aprender el gesto, sea el que sea, ya sea gimnástico, ya sea de cuerpo libre, ya sea de desplazamiento. Cada movimiento tiene un control motor. El simple hecho de desplazarse, de saltar, tenemos que tener un buen control motor. Muy importante estos dos principios, la estabilidad y la movilidad, atendiendo a ese principio del joint by joint, de articulación por articulación. Unas tendrán que ser estables,
otras móviles y otras gozar de las dos características, estabilidad y movilidad, atender a las deficiencias para poder subsanarlas y trabajarlas antes de realizar incrementos de carga. Y el principio de velocidad y carga tiene que ver con los anteriores. Si no tengo control motor, no tengo estabilidad y movilidad, trataré de esperar a trabajar con velocidad y con carga. Y luego ser progresivo en el incremento de esa velocidad y de esa carga. Errores. Detectar qué y por qué. Es decir, cuando tenemos un error de ejecución, un error técnico, hay que analizar qué está sucediendo. ¿Es un error por fatiga? ¿Es un error por falta de movilidad? ¿Es un error por falta de estabilidad? ¿Falta control motor? Intentar detectar qué es lo que sucede y por qué sucede. Si analizamos y sabemos por qué sucede, es el momento clave para poder trabajar con ese sujeto o esas personas. Y eso es lo que nos hace ser excelentes en nuestro trabajo, el atender precisamente al por qué, adaptarlo. Y esto viene con este último principio, este último mensaje que os quiero lanzar para casa, que cada persona es única y irrepetible, cada uno de vosotros es único e irrepetible. Por lo tanto, tenemos tantos entrenamientos funcionales como para cada uno de nosotros. La clave es encontrar el tipo de entrenamiento, ir encontrando el tipo de estímulo que es importante para cada uno de vosotros. Poco más. Muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante, que si no he aprendido, hayamos puesto en orden algunas de las ideas de lo que es el entrenamiento funcional. Muchísimas gracias a todos. Thank you so much. Muito obrigado. Esperamos veros en otra ocasión y que sea de interés esta iniciativa de Congreso eMovie, prevención, rehabilitación y entrenamiento. Animaros a ver todas las ponencias de todos los compañeros y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.